acerca de los límites, ¿sí? Una vida con límites. En contraste con lo que sucede hoy, que está pues demasiado promocionado para la juventud principalmente, una vida sin límites, ¿de acuerdo? Pero una vida sin límites para nosotros que creemos en Dios y que creemos a su palabra y creemos en nuestro Salvador Jesucristo, no puede ser, no va a combinar, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que tomar una decisión, o tuvimos que tomar una decisión, y los que no estábamos todavía encaminados, pues quizás nos equivocamos de alguna manera. Y esa es, de todas maneras, un error es un aprendizaje, ¿sí o no? ¿Verdad? Un error es un aprendizaje, es una lección necesaria y hay que darle la bienvenida. Hay que tomarla como es y seguir adelante. Pero cuando miramos atrás, decimos, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? ¿No? Porque este es uno de los asuntos que vamos a ir y centrales de este mensaje. Entonces, no podemos vivir una vida sin límites. Tenemos que aprender a reconocer cuáles son los límites que la palabra de Dios nos da, caminar en ellos, y caminar en ellos va a significar dolor. ¿Ok? El que quiere agradar a Dios le va a costar. Va a sentir dolor en la carne, más fuerte que un pellizco, más fuerte que un manotazo, más fuerte que una cachetada, más fuerte que un sartenazo. El dolor viene interno, duele desde adentro, ¿ok? Porque es de pronto algo que te impulsa y tú dices, no, no, no. Y Dios dice, no, no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás. Dios nos establece límites y nosotros los llamamos o lo entendemos como prohibiciones. Son para nuestro bien. Todas esas prohibiciones son para nuestro bien. A nosotros nos conviene atender sus prohibiciones. Entonces, amados, por favor, no es decir mi religión me lo prohíbe. Es decir, mi Dios me lo prohíbe por mi propio bien, porque me conviene. ¿De acuerdo? Entonces, por eso explicaba yo estas situaciones. Así que vamos a ver, hermanos, si puedo ser tan jovial. A lo mejor en esta ocasión pueda yo decir algunas cosas de broma, o no sé. Voy a intentarlo. Acabo de predicar este mensaje en Maltrata, fue todo un éxito. Arrasador el mensaje de hoy, arrasador, ¿verdad? Cada quien tomó lo que le correspondía, yo también. Y de hecho, es lo mismo voy a hacer que allá hice, porque entro en calor. Entonces, vamos a la Biblia, no hagamos más pausa. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 1. Esta lectura está acompañando a la lectura que tuvimos el día de ayer. Amén. Vamos a leer y voy a ir con calma, voy a ir pausado. Ya saben, soy muy breve. Tal vez esta ocasión no sea muy breve. ¿De acuerdo? Primero de Reyes, capítulo 1, verso 1 al verso 4. Qué linda es la Biblia. Miren qué dice. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, límites, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Límites. Entonces, vamos a empezar desde aquí en primera instancia. A ver, esta historia nos ubica en los últimos días del rey. Ya es anciano el rey. Y bueno, pues ya leímos cuál es su situación, ¿verdad? Por lo mismo de su edad, nada le puede calentar. Sus siervos, entonces, tienen la idea de ir a buscar una joven, y aquí dice virgen. Hay tres palabras en hebreo que corresponden al significado de virgen, ¿ok?
pero estas tres se traducen y son intercambiables. Estas tres palabras que es Betulá, Alma y la tercera no la recuerdo ahora, son tres palabras intercambiables porque significan joven, pura y que no ha conocido varón. ¿Se entiende? Joven, pura, que no ha conocido varón. Estas son intercambiables. Así fue Abisag, la joven que buscaron para estar con el rey. Estas palabras en hebreo son las mismas que se han usado a lo largo de la escritura. Se usaron con Rebeca, la esposa de Isaac, pero también hacen referencia a Miriam o a María, que dice la escritura que era virgen. Era joven, era pura, pero no había conocido varón, así que pues antes de que Jesús naciese, ella no había conocido varón. No lo conoció, no conocía a José, después que nació Jesús ya lo conoció. Entonces, no hay manera de que haya ningún error escritural, porque las palabras son intercambiables. Alma, Betulá y hay otra palabra, son el mismo sentido. ¿Ok? Las tres significan para María, joven, pura y que no ha conocido varón. Después que nació Jesús, entonces ya conoció a José y tuvieron muchos hijos más. ¿Ok? Ahora volvamos al contexto de nuestro pasaje aquí en Primero de Reyes, porque tenía una intención, esta búsqueda de esta joven tenía una intención. Y dice que buscaron a la joven por toda la tierra de Israel. El propósito de que la escritura nos diga que es de toda la tierra de Israel es porque debía ser una joven que estuviera sujeta a Dios. Porque una mujer cananea tendría otro contexto, otra cultura, otra forma de pensar y no era lo que ellos querían para el rey. Cuando dice que de toda la tierra de Israel es porque está marcando el límite de la tierra de Israel y al marcar el límite de la tierra dentro de la tierra de Israel está hablando, ¿verdad?, de una mujer que pudiera reconocer al Dios de David, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y que estuviese sometida o sujeta a todo esto. Bien, entonces voy a estar tomando algunas palabras que las voy a volver a repetir para que relacionemos todo, ¿ok? Y al final veamos cómo vamos concluyendo en estas historias. Primero, esto dice la escritura y luego el verso 4, cuando ya tienen a Abisag sunamita, dice que la joven era hermosa, abrigaba al rey, le servía, pero el rey no la conoció. Y la primera idea que puedes tener en mente de que el rey no la conoció, que David no la conoció, pudiera ser, pues ya era anciano. Pero ¿qué tal no? ¿Y qué tal David, verdad, pudiese aprovechar esa circunstancia de que la joven le servía? Cuando la joven venía con una intención y no con otra intención de ser su esposa, sino simplemente de estar con él. Así que por eso le recalca el versículo de que David no la conoció, es decir, no rebasó el límite y pudo respetarle, ¿ok? Pudo respetarla a ella, no rebasó el límite, no se pasó de listo, no se pasó de la raya, etcétera, etcétera. Hizo lo que tenía que hacer. Hermanos, nosotros tenemos límites en la vida. Y en esta porción, para ir iniciando, se encuentran algunos principios como es: no os unáis en yugo desigual con los infieles. En esta porción y en estos asuntos hablamos acerca de que no puede haber comunión entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, ¿de acuerdo? Y que debemos de ser un pueblo que aprenda a vivir sujeto a Dios. Nosotros como iglesia somos como igual una figura dentro de estas historias de la Biblia, porque la Biblia en Efesios capítulo 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres sujetaos a vuestros esposos, así maridos, amad como Cristo amó a la iglesia. Y luego ya hace la especificación en relación con lo que significa amar a la iglesia. Porque amar uno a otro es algo normal. Hasta los que no son creyentes se aman los unos a los otros. Y las personas pueden repetir mucho esto: amamos los unos a los otros. Pero la diferencia de ese amor a la diferencia de ser un discípulo y ser verdaderamente la iglesia de Jesucristo radica en cómo yo os he amado. Esa es la grande diferencia, porque en la lectura de la escritura y en la Torá dice: amarás al extranjero como a ti mismo.
Pero cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, Él hace énfasis en esto, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, apartarla, embellecerla, que sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que límites, amén. En estas figuras y en estas historias vemos una vez más este mensaje para nosotros al día de hoy. Que tenemos, hermanos, que aprender sí o sí a vivir dentro de los límites. Y si nosotros aprendemos a vivir dentro de los límites, entonces vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar y a vivir dentro de los límites. Porque son nuestras generaciones tal vez las que tienen todavía su futuro por delante. Y las decisiones más importantes de la vida son las que tendrán que tomar. Y una de las decisiones más importantes de la vida es con quién te vas a casar. ¿Con quién debes casarte? Entonces, ¿verdad? Que los hijos de Abraham se casen con las mujeres que son como Rebeca. Porque ahora voy a la historia. Permítame regresar aquí a la historia que conecta con este pasaje. La historia de Abraham cuando ya también era viejo de edad, y cuando muere Sara y la debe de enterrar en la cueva de Macpela, pero él no hace acuerdo con el rey, no hace acuerdo con estas personas, sino que compra la cueva, ¿ok? Y compra la cueva y coloca a Sara, pero inmediatamente después piensa en conseguirle esposa a su hijo Isaac. Y entonces atraviesan 1000 kilómetros Eliezer a la casa de Nacor, su hermano, para conocer allá a una joven de buen corazón, ¿verdad? Y hemos dicho y decimos, ¿con quién me tengo que casar? Esta es la respuesta. Como Rebeca, con alguien que sea de buen corazón. ¿Y qué es que sea de buen corazón? Ay, es bien buena gente, es que es bien lindo. Ay, es que haga más de lo que tú le pides. Eso significa, ser de buen corazón significa que pueda hacer algo más de lo que tú le pides. Rebeca era de buen corazón porque cuando Eliezer la encuentra y le pide agua, ella exactamente hace eso, le da de beber a él y a todos sus camellos. Así que Rebeca era una persona de muchas virtudes, pero también dice la Biblia que era una joven virgen, pura y que no había conocido varón. Así que entonces ella le muestra esta virtud y Eliezer sabe que es la esposa, la futura esposa de Isaac. Cuando llega, después de todo su trayecto y su historia, a encontrarse con Isaac, Isaac se encuentra orando, ¿verdad? Con la cabeza, muy seguramente con la cabeza cubierta. Y ella pregunta, ¿quién es ese hombre? Le dice, ese es tu esposo. Y de la impresión, la Biblia cuenta que se cayó, ¿no? Pero ¿qué hizo? Se cubrió ella. Entonces, hagamos un paréntesis en la historia, no pierdan la hilación de las ideas, porque estamos hablando de límites. Estamos hablando de ser personas que estamos sujetos a Dios. Porque la Biblia dice que el varón está sujeto a Jesús, pero la mujer casada, la esposa, está sujeta al esposo. Es decir, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Así que entonces, ¿cuál es la enseñanza de Rebeca en ese punto de su historia? Que ella es una mujer que inmediatamente se dispuso a estar sujeta a su esposo. Cuando ella lo encuentra y se cubre la cabeza, porque eso es lo que representa el velo habla de sujeción. Así que los varones, por ser cabeza, no tienen velo, son autoridad y son cabeza. Pero la mujer tiene un primer velo y su primer velo es su cabello, ¿de acuerdo? La largura de su cabello habla de su sujeción a su esposo. Es un lenguaje muy sencillo, ¿verdad? Que todos podemos ver. Y de hecho estas cosas existieron en la iglesia de Corinto porque era algo útil para la congregación cuando lo podía comprender. Porque estos elementos presentes en la comunidad hablaban acerca de ese orden de Dios. Vidas con límites, ¿de acuerdo? Así que hay un orden de autoridad y un orden de Dios, y en la palabra de Dios eso es lo que nos dice, que las esposas deben de estar sujetas a sus esposos, ¿ok?
Y los esposos deben de amar a sus esposas. Son los dos ingredientes más fundamentales de una relación matrimonial. Sin estos dos ingredientes, todo es un caos. Todo se vuelve de cabeza porque no puede haber una alteración del orden de Dios. Las mujeres que anhelan esta espiritualidad y crecer tienen que impulsar a sus esposos, porque si los esposos crecen, ellas pueden crecer también. Y un orden de autoridad. En la iglesia de Corinto no se respetaba eso, sino que no había claridad en el portar el velo. Así que Pablo tiene que ir colocando todas las cosas en su lugar y mostrar, ¿verdad?, que la esposa casada debe de usar un segundo velo cuando el esposo se cubre la cabeza al orar. Entonces imaginen esa escena en el culto, ¿verdad? Vamos a orar y los hombres, bueno, todavía nosotros no lo usamos comúnmente, ¿verdad? Tiene que llegar ese día, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Recurso muy útil. ¿Sí o no? Bueno, sí tiene que llegar ese momento. Y oremos, entonces, ¿qué va a pasar? Las esposas, como son obedientes, tan hermosas, tan lindas, tan sujetas, inmediatamente se cubrirán su cabeza y se pondrán su velo. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén que sí. Entonces, eso es, ¿verdad? Pero lo que sucedía en la iglesia, pues es que estos se ponían a orar y las esposas no se percataban de esta situación. Y entonces todo se empezaba a percibir, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Se entiende, hermanos? Regresemos a la historia. Rebeca se cubre porque su esposo se cubre y ella inmediatamente le muestra que está dispuesta a sujetarse. Amor a primera vista. Historia sin igual de la Biblia, única, incomparable. Aquí nos saltamos el episodio del romance, de las rosas, de las flores, de los chocolates, de los besos. Todos nos saltamos, todo barrieron con eso. Se encontraron los dos, se vieron, se amaron, se casaron, ¿verdad? Pero ella, de buen corazón, se sujetó inmediatamente a él y él la amó. Entonces, hermanos, aquí necesitamos como un trabajo impresionante. Cuando yo hablo acerca del matrimonio, no tengo para terminar, porque tengo una experiencia de 25 años nada más. Fíjense, de estar siendo bien curtido en todo esto del tema. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos aprender y nuestros hijos necesitan aprender. Porque si en alguna etapa y en algún momento de esa experiencia del matrimonio tenemos una carga, un pesar de habernos equivocado, pues ¿qué tendríamos que decirle? Pues hijo, mira, cuando tú te cases, hija, cuando tú te cases, tienes que darte cuenta de esto. La Biblia dice que el que se quiera casar, cásese siempre y cuando sea en el Señor. O sea, con una persona con un yugo igual. ¿De acuerdo? Por eso la Biblia hablaba de los límites. Uno de los límites es no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque eso va a ser un caos. Va a ser un gran... Si de por sí, yo quiero decir, ¿verdad? Póngame el ventilador al número 3, por favor. Es difícil la relación de una pareja, y aun cuando nosotros creemos en Dios y buscamos de Dios, es difícil, hermanos, porque nos encontramos con personas reales, en situaciones reales. Por eso decía, dejamos por el romance que se nos vendió en nuestra cultura para decirnos, es necesario que te enamores para que te cases. Pero en la Biblia el enamoramiento se lo brinca y salta al matrimonio. Porque en la Biblia se dice que el amor comienza en el matrimonio. No es previo, el amor verdadero, el amor genuino, el que se va a fletar, a levantarse a hacer las 6 de la mañana los lonches de los esposos, aleluya. Aquí está mi vida, no tienes que ir con la señora de la vuelta de doña Cochambres. Ten mi vida, aquí está tu refresco, tu agua, tu todo, ya no te falta, ¿verdad? Eso es el amor, eso es el amor, esposita linda, mira, aquí está la quincena, 90% para ti, y el 10% pues para Dios, ¿verdad? Pero se imaginan esa clase de, qué linda ilusión. No es cierto, no es cierto. Eso es, entonces, las relaciones de matrimonio son así. El amor real se vive entre la ropa sucia, los trastes de la cocina, la limpieza. Ese es el amor real, el amor verdadero, hermanos. Entonces, por eso la Biblia nos anticipa y nosotros también tenemos que trabajar mucho contra lo que hoy el mundo vende y enseñarle a nuestros hijos y enseñar a nuestras generaciones.
que ellos tomen buenas decisiones, que sepan con quién se van a casar. ¿Sí? Que elijan, que encuentren que cada Rebeca encuentre a su Isaac y cada Isaac encuentre a su Rebeca, porque ellos serán un yugo igual. Y qué bendición fue todo esto, hermanos, en este matrimonio, en esta pareja. Amén, amén. Bueno, entonces, dicho esto, vamos casi a terminar este mensaje, porque fluyó muy bien. 3 cosas que debemos tener en mente si nosotros hacemos un compromiso con Dios y con nosotros mismos. ¿Ok? Compromiso no va a funcionar si ustedes tratan de hacerlo conmigo, pero de todas maneras está bien. ¿Ok? Pero debe ser más directamente con Dios y con nosotros mismos. Un compromiso de vivir una vida con límites. La primera experiencia que va a suceder toda vez que tú quieres poner límites a ti mismo es que te va a doler. Te va a causar dolor. O sea, no te va a ser fácil. Caminar con Dios nunca ha sido fácil. Seguir la palabra de Dios, obedecer los mandamientos. Nadie dijo que sería una cosa simple. Si tiene su grado de dificultad y causa dolor. En Hebreos, la Biblia dice que la disciplina al presente tiempo no es motivo de alegría, pero la disciplina produce fruto. Entonces, hermanos, vivimos con límites. Los mandamientos son los siervos de Dios, que Él nos ha enviado todos los días para que cuidemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros sentidos. ¿Están aquí? Entonces, nos van a poner límites si son necesarios los límites. Límites significa disciplina y límites significa santidad. Amén. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Segunda cosa, la vida con límites nos va a identificar. Esos límites nos van a dar identidad. Es decir, hermanos, esos límites nos van a mostrar quiénes somos nosotros. En verdad, quiénes somos nosotros. Esos límites nos van a identificar. Y nosotros debemos y somos un pueblo sujeto a Dios. Rebeca se sujetó a Isaac. Y la iglesia está sujeta a Yeshua, a Jesús. Tercer lugar, hermanos, una vida con límites es una vida que realmente va a funcionar. O como diríamos hoy, va a ser funcional. ¿Por qué? Porque estamos en medio, hermanos, de situaciones de familias disfuncionales. Familias donde aspectos de la vida, áreas de la vida, son un problema irresolvible. No encuentra solución y batallamos y batallamos y batallamos. Porque desde el principio no fuimos capaces de establecer los principios que iban a dirigir nuestras familias. Debíamos colocar firmemente los principios y no negociar. Hay cosas que no van a salir negociadas, hermanos. Hay cosas que sí vas a negociar. Hay cosas que en la vida de la fe son innegociables. Que necesitas mantenerlas porque son las columnas que sostienen tu casa. Así que si nosotros en un principio pusimos buenos principios, entonces podremos ver, hermanos, que tendremos una buena vida. ¿Ok? Que lograremos, que veremos éxito. Bueno, éxito, felicidad. Cuando menos te va bien, ya. ¿Verdad? Cuando menos dices, no me quejo, ¿no? Pues estás casado, no, mi esposa es la casada, ¿no? Etcétera. Vamos a, cuando menos, a salir adelante. ¿Yo qué digo? ¿Qué tengo que decir yo, hermanos? ¿Qué les digo yo a ustedes? ¿Verdad? ¿Están aquí conmigo? Ok, bueno. Entonces, conclusión de esto que hemos hablado el día de hoy. Límites significa disciplina. Límites significa sujeción a la palabra, a Dios. Y límites significa, ¿verdad?, permanecer en la comunión con Dios y no darle lugar, ¿verdad?, a todo lo que siempre el mundo te quiere llevar, te quiere distraer y te quiere sacar del camino. Los límites duelen, pero nos mantienen en el plan de Dios. Y los límites también